Bueno, vamos a comenzar. Antes de los temas del día de hoy, pues, que tenemos pendiente. Me entregaron la lectura, el reporte de la lectura número 4, ya está calificada, ya lo pueden revisar en Classroom. Ahorita se van a llevar la última, que es la número 5. Sí, ahorita se los muestro. Hoy me entregan una tarea, que es la última tarea, creo que es la número 12. Vence hoy a medianoche, entonces todavía tienen el resto del día. Y también les regresé los exámenes calificados. La solución del examen está en Classroom. El examen calificado le llegó a cada uno de ustedes por correo electrónico. Y bueno, creo que es todo lo que teníamos pendiente. Déjenme compartir la pantalla para mostrarles el artículo que se lleva en el día de hoy. Es el número 5, aquí está en Classroom, y se llama Las ecuaciones Navier-Stokes, impredictibilidad incluso sin mariposa. Bueno, ya se darán cuenta del porqué del título, pero el artículo tiene que ver sobre el origen y el uso de las ecuaciones de Navier-Stokes, que es uno de los temas a los que tendremos que llegar. Aquí les puse una liga al sitio donde pueden bajar el artículo. El artículo, bueno, aquí está en su versión web, lo pueden leer aquí en el sitio. Sin embargo, pueden bajar el PDF. Aquí pueden leer que está la opción para bajar el PDF. Ya, bajan el artículo en su versión original, en un archivo PDF, y esto es lo que van a leer. Se los estoy entregando hoy, 23 de noviembre, y el límite para subir su análisis va a ser de este miércoles en 8, que creo va a ser 2 de diciembre, el miércoles de la próxima semana. Y ya con esto terminamos las actividades de análisis. Ya nomás quedaría el proyecto que van a entregar unos días antes y el último examen parcial, que ese sí no lo llevamos hasta el último miércoles que sea posible. Bueno, antes de comenzar los temas, ¿alguna pregunta de eso? ¿De tareas, de exámenes, de proyectos? No, todo bien, profe. Bueno. Bueno, ya estoy. Yo sí tenía una duda. Sí, dime. ¿El proyecto se lo tenemos que entregar en un documento en Excel o en uno en Word? En uno o en varios. El proyecto debe de tener, sobre todo, un documento principal que déjenlo en PDF, no lo vayan a dejar en Word, porque en Word uno puede mover todo. En PDF, pues es lo que entregaron, ¿sí? Entonces tiene que haber un documento principal, y ese documento principal pues me va a ir explicando lo que hicieron, las bases teóricas, y pues me va a llevar a otros documentos, sobre todo a la tabla tipo Excel que hayan hecho. Eso es lo mínimo que debe de tener, pero si es necesario las explicaciones que incluyen otros documentos, ustedes pueden subir los documentos que sean. Lo que sí es muy importante, que exista un documento principal en PDF, es el que yo empiezo a leer, y a partir de ahí me voy, depende de lo que están haciendo, a lo que vayan explicando, yo me voy a los otros documentos a revisarlos cómo quedaron. ¿De acuerdo? Profe, Sí. de todos modos puedo hacer como
Pues de las tablas que hice en Excel, tomarles screenshot para ponerlas en el documento principal, aunque de todos modos le puedo mandar el documento de Excel como aparte, pero como para ir explicando parte por parte. Sí, el documento de Excel es obligatorio, porque si no hay documento de Excel, pues no hay trabajo. Y el documento principal en PDF también es obligatorio, son los únicos dos obligatorios, el resto son, si ustedes consideran que hay más documentos, es opcional. Y lo que dices es una buena idea, que vayas haciendo capturas de pantalla para que yo vea lo que hiciste, entonces luego yo me voy al Excel y ya verifico que sí se puede hacer lo que veo en tus capturas de pantalla. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Recuerden que lo tengo que insistir mucho a ustedes por lo que veo en alguno de sus análisis. La presentación es muy importante. La presentación vale tanto como el contenido en este tipo de trabajos, para que le pongan mucha atención. Si no, pueden bajar, van a encontrar calificaciones muy bajas. Su programa funciona y se preguntan por qué, revisen la presentación. Es una actividad en donde la forma y el contenido importan por igual. Vean la rúbrica que está en el programa del curso y ahí se van a dar cuenta de todos los detalles que voy a estar revisando. Profe, y bueno, yo tengo una duda. Le entrego, o al menos yo creo, como una presentación, los reportes y hago mi conclusión final aparte y así todo, según yo, bien, pero siempre me pone 13. ¿Qué es lo que falla? ¿Por qué no me lo preguntas? Bueno, ahorita pues no sé, tendré que ir a Twitter y abrirlos, pero pues yo lo que espero es que cuando encuentren eso y tengan dudas y digo está perfecto, pues me pregunten. Yo tengo anotado el por qué. Ajá. Mándame por el chat, preguntarme y ya me pongo a revisarlos y te digo por qué. Lo más seguro para las calificaciones que andan en 13, 14 es la calidad de la fotografía. A veces me dejan ver la cama donde tomaron la foto, los zapatos que había por debajo, y así de simple. O sea, yo lo que quiero ver es un documento, no carteles, ni reflejos, ni sombras. A lo mejor es por eso. Generalmente eso ha sucedido con los que tienen 12, 13, 14 puntos. Ya a veces los que tienen 7, 8, 9 puntos, pues aparte de la presentación, también es el contenido, ¿sí? Okay. Profe. Pregúntenme por el chat y les explico ya en particular por qué tienen esa calificación, ¿sí? Profe, nada más ahorita también Está tengo bien. duda. Sí. En uno de los trabajos que nos tocó mandar de lo de mostaza y los productos esos, que también era como un estilo para esto, uno de su retroalimentación fue que el formato de tu texto puede mejorar. ¿A qué se refiere como con el formato del texto? De nuevo, pues ahorita no traigo de memoria todos los trabajos. Pregúntame también, aparte, para acordarme y te digo exactamente en qué me fijé. El detalle, bueno, a todos les ponía calificaciones y comentarios, pero al final nunca me hicieron preguntas de por qué tan bajo. Pues ahorita ya obviamente olvidé. El de la mostaza, como que me acuerdo que hablaste mucho de qué es la mostaza, pero nada de sus propiedades físicas o mecánicas, que era el tema. Pero bueno, no estoy seguro si haya sido tu caso o otro trabajo, ¿sí? Ahora, ya que si me lo preguntas después, si me lo recuerdas después, pues reviso el trabajo y ya te digo exactamente a qué me refería, porque lo tomes en cuenta. Ah, no, sí, es que de hecho sí me puso unas como, no fue lo único, fueron varias y pues los otros como que sí dije, ah, pues me faltó esto y eso, nada más ese comentario en específico no sé a qué se refería, pero si no, en el mismo trabajo le vuelvo a preguntar y yo creo que le va a aparecer la notificación. Sí, mejorarlo en el chat, porque las notificaciones de Classroom y sobre todo tareas, me cuestan más trabajos encontrarlas. Luego, si no me doy cuenta, no te voy a contestar, ¿sí? Y ya voy al trabajo, lo reviso y te digo qué es lo en qué me fijé, ¿sí?
Ok, gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, del examen, si se dieron cuenta, fue un copiadero, ¿eh? A ver, ojalá lo puedan evitar para el siguiente examen, si no, ahora sí, aquí nada más fue prácticamente anular las preguntas donde me di cuenta que copiaron, pero pues en el segundo pues va a ser ya anular todo el examen. ¿Cómo me doy cuenta que copiaron? A veces cuando un problema lo resuelven bien, sin errores, perfecto, el procedimiento y la solución, pues no hay forma de darme cuenta que copiaron, pero porque la respuesta correcta es una, solo una. En cambio, los errores pueden ser cientos diferentes y el que varias personas se equivoquen en lo mismo, y más cuando el error no es de conceptos, sino de errores de dedo, de que escribieron una cosa y en el siguiente renglón se equivocaron y escribieron otra cosa y todos se equivocaron en lo mismo, pues no es más que muestra de que era copia y que no saben copiar aparte, que es lo peor. Entonces, por favor, estoy cuidando mucho esos detalles y si vuelven a aparecer en el segundo examen, pues se va a anular todo el examen, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a los temas de hoy. Ahí estoy compartiendo, ¿verdad? Algo que quedó pendiente de la clase anterior, aquí ya nomás se los muestro para que ustedes después lo revisen, son problemas resueltos sobre líneas de corriente. En este ejemplo, déjenme marcar, hay un flujo bidimensional, les digo cuál es el perfil de velocidades y les dice que genera una expresión analítica de las líneas de corriente. En Classroom ya también les añadí algunos videos para que puedan revisar qué son las líneas de corriente. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer es desarrollar los diferenciales de X, de Y y igualarlos a la componente B y la componente U de la velocidad. Aquí tienen la componente B y aquí tienen la componente U y aquí tienen la componente B de la velocidad, dividen y luego separan la parte para Y y la parte para la X, integran y el resultado será su línea de corriente. Por favor, revisen luego el procedimiento paso a paso, que es el tipo de problemas que podrán encontrar en el segundo examen. Este problema pues es básicamente lo mismo. Esta es la componente U, esta es la componente B. Entonces aquí está U, la dividen entre B y simplifican. Aquí el problema es hacer que de un lado izquierdo queden todas las Y, del lado derecho queden todas las X, y entonces ya pueden integrar, integran, va a quedar siempre una constante de integración, y esta es la ecuación de la línea de corriente. Este problema tenemos otro campo, campo bidimensional. Bueno, este problema es diferente, pero también tiene que ver con los temas de la clase anterior y tiene que ver con la tarea que me van a entregar hoy más tarde. Les doy un vector velocidad, tienen que derivarlo respecto al tiempo para obtener la aceleración y ya reportan el vector aceleración. Este sí es de los temas que vimos antes que líneas de corriente, pero estos dos primeros ejemplos son sobre líneas de corriente. Bueno, ambos ejemplos, ya los digo, los tres ejemplos ya los encuentran en Classroom. El tema de hoy, lo que quiero que revisen, y ahorita van a ver los ejemplos, van a ser los tipos de movimientos o de deformaciones. Básicamente son 4 los tipos de movimientos o deformaciones que tenemos que tomar en cuenta con los fluidos. Uno es el movimiento de traslación, que es básicamente el vector velocidad. Otro es la rotación, y las deformaciones pueden ser deformación lineal o conocida también como deformación por tensión, y la deformación por esfuerzo cortante.
La velocidad de traslación, pues es simplemente el vector velocidad. El mismo vector velocidad que vieron ahorita en los ejemplos es el vector que nos da la información de la traslación de un fluido. Si hay rotación, si un fluido rota cuando se mueve, se podría estar trasladando y no rotar, se podría estar trasladando y estar rotando, o se podría estar fijo en un punto, no estar trasladándose, pero sí está rotando. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta si un flujo está rotando? Pues calculando lo que llamamos su velocidad angular. Para eso tenemos que resolver este vector, que es el vector de rotación. El vector implica resolver derivadas parciales de los componentes de la velocidad. Recuerden que, déjenme hacer el lápiz más delgado, recuerden que el vector velocidad tiene tres componentes, que es la componente U, que venía en los ejemplos, la componente B y la componente W. La U tiene que ver con X, la B con Y, la O con J y la W con K. Entonces tomamos la componente W, la derivamos respecto a Y, el resultado, la derivada de B respecto a Z, y multiplicamos por un medio y sería la componente I del vector de rotación. Hacemos operaciones similares de U y de W para que me dé el componente J y de B y de U para que me dé el componente K. Entonces simplemente tengo que realizar esas 6 derivadas parciales con el vector velocidad, que no es nada complicado. Bueno, luego no siempre aparecen todos los elementos, acomodarlos de acuerdo a la parte del vector que le corresponda, si tiene que ver con I, con J y con K. Y ya con que uno de estos elementos sea diferente de 0, quiere decir que el vector sí rota, ¿sí? Obviamente, sea estos datos, esta información nos dice el tipo de rotación. Si todos son ceros, porque se anulen o porque no existan o porque simplemente todos sean ceros, entonces el fluido no tiene rotación y posiblemente solo tiene el elemento de traslación. Luego, ¿el flujo se está deformando o no se está deformando? Bueno, se puede deformar de diferentes formas y la primera que evaluamos es la de la deformación lineal. Si yo evalúo las derivadas de U, pero respecto a X, la de B respecto a y la de W respecto a Z, fíjense que esta derivada no apareció acá arriba, ni aquí, ni acá. O sea, son derivadas que no utilizamos para ver si el flujo rotaba. Son 3 derivadas que nos dan información diferente y nos dice si el flujo se está deformando cuando se traslada. Entonces, realizamos estas 3 derivadas, U respecto a X, B respecto a Y, W respecto a Z, y nos va a dar los 3 elementos de un vector que llamamos de deformación. Sí, aquí están las 3 derivadas que vamos a hacer. Si la suma de estas 3 derivadas es 0, quiere decir, en otras palabras, que la derivada material que vimos en la clase anterior de la velocidad respecto al tiempo es también 0, y esto nos va a decir que el vector es incompresible, ¿sí? Aquí, bueno, luego ahorita vamos a ver en los ejemplos, si el flujo es compresible, el volumen neto del elemento del fluido debe de permanecer constante. El volumen de un elemento del fluido compresible puede aumentar o disminuir. Entonces, medir o más bien calcular las razones de deformación lineal nos puede dar la información del flujo, si el flujo es incompresible, como la mayoría de los líquidos, o si el fluido es compresible, como la mayoría de los flujos que tienen que ver con gases. Ahorita lo veremos en los ejemplos cómo hacemos ese cálculo. Y finalmente, la deformación puede ser por esfuerzos cortantes, es decir, por esfuerzos paralelos a la superficie del material. De nuevo, es una combinación de derivadas parciales para
conocer los elementos. Pero ahora no son 3 resultados. Aquí aparece como si fueran 3 resultados, pero si se fijan, este primer resultado lo acomodamos aquí, pero también lo acomodamos acá. Este segundo resultado lo acomodamos acá, pero también aparece acá, ¿sí? Y el último resultado aparece aquí y aparece acá. Es decir, hacemos 3 cálculos, pero se acomoda en un tensor, usted ya lo habíamos visto, que tiene 9 elementos, y este tensor de deformación de esfuerzos cortantes tiene 9 elementos. Miren, dejen borrar todas estas líneas estas líneas en rojo para que se den cuenta de otro detalle. Los elementos de la diagonal principal de este tensor de esfuerzos son estos elementos, son los elementos de la deformación lineal, ¿sí? Entonces son 3 derivadas, 3 resultados en la diagonal principal. Y déjenme volver a cambiar de color. Estos 3 resultados se acomodan 2 veces. Les decía, uno aquí y se repite acá. Luego en otro color, este aparece aquí. No fue otro color. Este aparece aquí, pero también aparece acá. Y finalmente, este último resultado aparece aquí, pero también aparece aquí abajo. Entonces, 9 elementos nos dan el tensor de esfuerzos, ¿sí? La diagonal principal es la suma de las deformaciones lineales, mientras que los elementos fuera de la diagonal principal son la deformación por esfuerzos cortantes. Lo del medio, otra razón, otra forma de llamarlo son esfuerzos por esfuerzo perpendicular, ¿sí? Mientras que estos son cortantes, son esfuerzos que se aplican paralelos a la superficie. Estos son esfuerzos que se aplican perpendiculares a la superficie, ¿sí? Bueno, mucho de esto se va a entender mejor cuando veamos cómo lo calculamos, ¿sí? Y revisen después, ahorita nomás lo voy a platicar, pero revisen con mucho detalle este ejemplo. De nuevo tenemos un campo bidimensional. Aquí está el vector velocidad y nos piden toda la información de este flujo. Su traslación, su rotación, su deformación lineal, su deformación de esfuerzo constante, su deformación volumétrica, que no la platiqué, pero ahorita la vamos a ver, y vamos a preguntarnos si es compresible o es incompresible. Bueno, la razón de traslación no hay mucho que hacer, nos dan de dato el vector velocidad, pues el vector de velocidad es el vector razón de traslación, así, copiar y pegar, ahora sí. El segundo inciso nos pide el vector de rotación. Bueno, vieron que era un vector más complejo, pero los elementos I y J, cuando analizamos el vector velocidad, no existen. Entonces nada más nos quedamos con las derivadas de V respecto a X y la de U respecto a Y. Pero también en este problema, cuando las resolvemos, dan 0. Vamos viendo V respecto a X. No, es solamente función de Y. Y U respecto a Y, no, es solamente función de X. Entonces los dos son ceros, por lo tanto, este flujo no presenta rotación. Luego derivamos U respecto a X, si depende de X. Luego derivamos V respecto a Y, si depende de Y. El siguiente derivada no existe. Entonces, 2 de 3 elementos sí existen, sí hay deformación lineal. Y las podemos acomodar en bueno, y luego viene la de esfuerzo cortante. De todos los 3 elementos posibles, solamente uno va a ser diferente de 0, pero también cuando busco la derivada de U respecto a Y no existe, la de V respecto a X, igual que la rotación, no existe, y entonces tampoco hay deformación de esfuerzo
cortante. La pregunta 3, que decían la razón de deformación volumétrica, es resolver la derivada material de hace un momento, es decir, es sumar me equivoqué de resultado, es sumar estos tres elementos, de la derivada lineal, de la deformación lineal. Uno es 0.8, es 3.8 negativo y el otro es 0, por lo tanto, esta derivada material da 0. Y el que esa derivada material da 0 me dice que el fluido es incompresible. Posiblemente es un flujo de agua o de algún líquido newtoniano, pero definitivamente no es un gas, ¿sí? Entonces, resolviendo esta derivada material, ¿cómo sabremos si el flujo es compresible o incompresible? Y esta derivada material se resuelve con estas tres derivadas parciales, lo cual pues es relativamente muy sencillo, ¿sí? Entonces ahí les dejo este ejemplo, que yo creo que es el ejemplo resuelto que viene en uno de los libros de mecánica de fluidos de Sengel, no recuerdo qué edición, pero también son el tipo de problemas que quiero que practiquen para el examen. Lo que sigue les voy a encargar primero, antes de leerlo, no se lo voy a leer yo, tiene sentido que aquí nos pongamos a leer estos textos que requieren toda su atención, pero antes de leer este texto, les voy a pedir que vean este video, la ley de la conservación de la masa, tiene subtítulos en español. Aquí les dejo donde lo encuentran en YouTube, pero no es necesario que lo busquen en YouTube. Si se van a Classroom, aquí abrí también, fíjense, aquí en visualización de fluidos están videos que les prometí de la clase anterior y los ejemplos con los que comenzamos la clase de hoy. Luego aquí en tipos de movimientos sin fluidos están los dos PDFs que acabo de revisar con ejemplos resueltos de las deformaciones lineales y de corte. Y ahorita el resto de lo que les voy a presentar pues es sobre el teorema de transporte de Reynolds y la ecuación de la continuidad, pero aquí está una liga a YouTube para que vean primero este video de las leyes de conservación. Bueno, entonces los encargo primero, antes de que se pongan a revisar este documento. Para las aplicaciones a las que vamos en esta parte del curso, necesitamos de tres ecuaciones muy importantes, que es la ecuación de la conservación de la masa, la ecuación de Bernoulli y la ecuación de la conservación de la energía. Aquí le podríamos añadir el término de energía mecánica. ¿Por qué de energía mecánica y no energía en general? Porque el tipo de problemas que vamos a revisar pues tienen que ver con cuestiones de mecánica de fluidos, ¿sí? Entonces sacamos la parte de transferencias de calor que sí se ve en termodinámica o que sí se ve en los cursos de transferencia de calor y que tendríamos que platicarlo aquí más adelante en el curso, aunque no creo que vayamos a tener tiempo para eso. La ecuación de conservación de la masa, pues es una expresión del principio de la conservación de la masa. Ustedes saben, es esa frase que repetimos prácticamente desde la primaria, de que la masa no se crea ni se transforma, sino no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Bueno, aquí ejemplos de cómo estamos familiarizados con ese principio, lo que decía una persona, tiene que ser un científico para imaginarse cuánto aderezo de vinagre y aceite se obtendrán cuando se mezclan 100 gramos de aceite con 25 de vinagre. No hay pérdidas, no hay pérdidas cuando 16 gramos de oxígeno reaccionan con 2 kilos de hidrógeno para formar 18 kilos de agua, o cuando el agua se separa en 2 kilos de hidrógeno y 16 kilos de oxígeno. A pesar de un cambio de fase, a pesar de unas combinaciones que podrían ser mezclas homogéneas o heterogéneas, a pesar de una reacción química, la masa se conserva, ¿sí?
Y eso es lo que vamos a revisar aquí. Pero bueno, antes de hablar del principio en sí, revisamos los conceptos que son gasto de masa y gasto de volumen, que bueno, de otros cursos yo creo que mejor los conocemos mejor con los nombres de flujo volumétrico y flujo másico. Aquí van a leer toda un desarrollo diferencial de conservación de masa, pero básicamente lo que nos va a llevar es algo que ya saben y que han utilizado mucho. Estoy pensando pues en su curso de balance, prácticamente esto era cosa de todos los días. El flujo másico lo podemos obtener integrando la densidad por la velocidad, por el diferencial del área. Podemos calcular velocidades promedios, también integrando las velocidades puntuales para un flujo y dividiendo entre el área. Bueno, cuando sacamos promedios o flujos, velocidades promedios, pues tenemos que el flujo másico es la densidad por la velocidad promedio por el área de la sección transversal podría ser de la tubería, pero también podría ser cualquier otro conducto que lleve el flujo. Y el flujo volumétrico, bueno, el flujo volumétrico simplemente es la relación entre la densidad y el flujo másico, ¿sí? O en otras palabras, más claro, que es como acostumbramos a utilizarlo, la relación que hay entre flujo másico y flujo volumétrico, pues está dada por la densidad del fluido. La densidad del fluido podría ser una constante en el caso o prácticamente una constante en el caso de fluidos incompresibles, o ser una variable que tenemos que integrar en el caso de fluidos compresibles. Esa va a ser la principal razón por la que el próximo semestre en su curso de mecánica de fluidos se les complica de repente cuando pasan de fluidos incompresibles a fluidos compresibles. Comienzan el curso, las primeras semanas es todo muy relativamente sencillo, pocas integrales sobre todo, pero de repente dicen vamos a cambiar a fluido compresible, y el fluido compresible la densidad deja de ser una constante, y entonces estas ecuaciones que acabo de marcar, que no se integra, que no es necesario integrarlas, pues hay que integrarlas porque la densidad no es una constante, y entonces ahí es donde se empieza a complicar un poco más los temas de mecánica de fluidos, ¿sí? Y aquí está la relación que les decía entre la flujo másico y el flujo volumétrico está la densidad, y recuerden, pues la densidad también la podemos expresar, como preferimos hacerlo en termodinámica, como la inversa del volumen específico. Bueno, este PDF básicamente fue recordar ese par de conceptos que yo sé que ustedes los tienen muy bien estudiados porque pasaron su curso ¿de qué? De balances. Después les voy siguiendo con su estudio. Van a revisar el teorema de Reynolds, el teorema de transporte de Reynolds. ¿Sí? El teorema del transporte de Reynolds no me interesa mucho que resolvamos problemas al respecto, pero sí que lo conozcan. Es un teorema generalizado para cualquier magnitud que se transporte. Es decir, este teorema del transporte lo vamos a poder aplicar con masa, con energía y con momentum. Y en este momento estamos con las aplicaciones que tienen que ser con momentum, entonces lo vamos a aplicar con la cantidad, velocidad por masa. Pero el mismo teorema, ustedes van a leer cómo se desarrolla hasta que llega a su expresión final, que tiene una parte que depende del tiempo y otra parte convectiva, muy parecido a lo que encontrábamos en la definición de una derivada material. Pues van a ver que nosotros podemos sustituir esa cantidad que no se ha detallado por masa, por la densidad
o por una cantidad de energía, o por la concentración de una especie química, ¿sí? Entonces, el teorema aquí está en su forma integral. Más adelante, no sé si aparezca en su forma diferencial, no está en su forma diferencial, pero nosotros podemos sustituir cualquier propiedad y aplicarla a un caso en particular. Y aquí lo que nos interesa el día de hoy es que lo apliquen al caso de la conservación de la masa. Entonces, cuando lo aplicamos al caso de la conservación de la masa, pues la masa por unidad de volumen, para hacer por unidad de volumen, pues sustituimos la densidad y tendremos una ecuación para la cantidad de movimiento. Bueno, tenemos una ecuación para la cantidad para la conservación de la masa, y después lo podemos hacer lo mismo para velocidad y tendremos una ecuación para la cantidad de movimiento. Pero bueno, esta ecuación para la cantidad de movimiento es algo que vamos a hablar con más detalle, yo creo que la próxima semana. Y luego también lo podemos hacer con la energía. Esto sí, no creo que nos dé tiempo de platicarla, pero también es algo que se debe de cubrir en las primeras semanas, que se cubre en las primeras semanas de su curso de termodinámica. Entonces, esto sí lo vamos a platicar. Voy a seguirlo platicando ahorita adelante con el siguiente texto, y esto es algo que nos va a ocupar la próxima semana. Yo calculo que la próxima semana. Entonces eso me lleva al último texto que quiero que revisen del día de hoy, en donde sustituimos esa cantidad que le llamé cualquiera, phi, por la densidad. Y entonces coloco la densidad y coloco la densidad y hago las operaciones que me piden. Si se fijan, aquí hay un producto punto, aquí hay una derivada respecto al tiempo, aquí hay derivadas respecto al espacio. Esta derivada es una derivada de área, ¿sí? Para el área de transferencia. Y cuando resolvemos, la convertimos en la ecuación de la continuidad. Fíjense, uno de los que sustituyendo el teorema de Gauss, que es uno de los teoremas que platicamos cuando vimos la parte de matemáticas, esta operación de producto punto con un vector unitario n la podemos convertir en una forma matemática más sencilla de resolver, que es una divergencia. Ustedes ya saben calcular divergencias. Entonces, esta ecuación de la continuidad la puedo dejar indicada como una derivada parcial respecto al tiempo y como la divergencia del producto del momentum, densidad por volumen, densidad por velocidad. Y esa es la ecuación de la continuidad. Los ejemplos que nosotros vamos a resolver, pues no vamos a incluir derivadas parciales respecto al tiempo, y esta parte que es tridimensional, pues nos vamos a limitar a ejemplos unidimensionales. Entonces va a ser una ecuación muy sencilla que resolver, que al final, por eso recordé lo que era el caudal y el gasto másico, porque pues, al resolverla prácticamente no nos quedan cálculos que nos llevan al caudal o al flujo másico, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí adelante, el caudal entre dos líneas de corriente, que estas son líneas de corriente, es un tema que ahorita lo podemos ignorar. Estas ecuaciones se ignoran en adelante. Las funciones de corriente es un tema que voy a tratar por separado. Quizás las últimas semanas de clase, en 15 días. Creo que ya nomás nos quedan como 3 semanas y el último miércoles tiene que hacer examen. Entonces, pues la próxima semana tenemos que estar platicando de estas funciones, funciones de corriente que son muy sencillas de resolver y que nos permiten resolver flujos bidimensionales
de una forma relativamente sencilla, sin meternos en los problemas que implicaría una ecuación diferencial parcial, aunque ustedes ya también están a punto de terminar su primer curso de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, vean, por el momento ignoren lo que viene a partir de la ecuación 69 y nos quedamos nada más con la ecuación de la continuidad. Próxima clase les voy a dejar también algunos ejemplos de la utilización de esta ecuación de la continuidad, pero rápidamente la próxima clase vamos a pasar a hablar de las ecuaciones de Bernoulli y aplicar las ecuaciones de Bernoulli para esto sería el miércoles, para ya el lunes o miércoles de la próxima semana estar en estos temas de la función de corriente. Y en la última semana, en la última clase, platicar de Navier-Stokes, aunque Navier-Stokes pues, lo vamos a platicar y lo vamos a revisar, pero pues ya no será un tema que se vaya a incluir en el examen. Yo creo que la próxima semana también hago un formulario o un temario más bien, más que formulario, de los temas que sí tienen que revisar por el examen y también aclarar cuáles estamos platicando, pero pues, no me importan tanto para lo que sería el último examen. Entonces, de aquí el miércoles, pues les dejo toda esta información. Revisen los problemas paso a paso. Si tienen tiempo, hagan nuevos problemas de cálculos de la derivada material, manipulación del vector velocidad y el vector aceleración, cálculos de líneas de corriente y también del vector aceleración, cálculos del tipo de movimientos, del vector de rotación y de los vectores de deformación. Y bueno, aquí todavía no hay ejemplos, pero aparecerán ejemplos de balances de masa que son muy, muy sencillos. Y ya para el miércoles aquí va a haber otro renglón, otros 2 renglones que sobre todo deben de cubrir la parte de ecuación de Bernoulli. En la ecuación de Bernoulli sí vamos a hacer cálculos y sí es un tema que aparece obligatoriamente en el examen y también va a aparecer con algunos videos este tema de ecuación de Bernoulli. ¿Preguntas? Ya hablé mucho. No, profe. Pues creo que todo bien. Bueno, por favor, practiquen todos esos problemas, todos esos ejemplos. Y pues es lo que les venía a dejar de material para estudiar el día de hoy. Más o menos así no la vamos a llevar aquí al resto del curso, que ya nomás son, les decía, son 2 o 3 semanas. Les voy a platicar que quiero que revisen, les voy a dejar problemas resueltos de los temas que me interesan y de esos tipos de ejemplos se van a poner a practicar, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguna otra pregunta que no tenga que ver con esto, que tenga que ver con proyectos, tareas, exámenes? Parece que ya nada. Yo, profe, nada más dijo que subió el solucionario del examen en Classroom, pero no lo encontré. Entonces a lo mejor no lo hice, deja ver. Creo que no. Análisis de artículos, primer examen parcial. Aquí está, fíjate, solución. Donde están las instrucciones del examen, añadí un PDF y ahí está la solución. Ah, ok, profe, ya. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay preguntas es todo por hoy. Que estén bien y nos vemos el miércoles con ecuación de Bernoulli. Gracias, profe, que esté bien. Gracias, profe. Gracias. Y ya veo que estén bien.